CUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de historia, de documentos, de libros, de los dominicos y para ello nos acompaña el maestro en estudios históricos Marco Antonio Peralta, quien se desempeña como investigador de este instituto que tiene su sede en la ciudad de Querétaro. Hola, Marco. Hola, Ceci, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, desde luego que hablar de la historia de los dominicos pues es adentrarse a un mundo fascinante de eso, de documentos, de libros. Quizá para empezar quisiera decir en términos generales que la provincia de Santiago de México, los dominicos, pues tienen su sede en la Ciudad de México. Entonces, la provincia dominica cuenta con un centro de investigaciones, un instituto que se dedica primordialmente, en primera instancia, como a generar la propia memoria de la orden, a conservarla. Y este instituto tiene su sede en Querétaro. O sea, la sede de la provincia está en Ciudad de México, pero este instituto está en la ciudad de Querétaro. Y en este instituto, pues, llegan todas las documentaciones de la Orden de Predicadores de México, de la República Mexicana, las diferentes casas que existen en los estados, en el Estado de México, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán. Lo que genera cada una de esas casas, su memoria histórica, los documentos más antiguos o aquello que consideren que vale la pena conservar, promover y difundir, llegan al centro de investigaciones o han llegado, no siempre llegan, ¿verdad? A veces hay que negociarlo. Y en este centro, pues entonces se cuenta con un acervo documental valiosísimo, una biblioteca que tiene un fondo antiguo también muy rico, muy valioso, y se encarga en consecuencia el instituto de estar catalogando, clasificando esos documentos, revisando lo que llega y también pues hacemos la tarea de promoverlo, ¿no? O sea, tú sabes que la memoria histórica que queda guardada y nadie conoce, pues no tiene ningún sentido. Entonces se trata no solo de ser un espacio en el cual la orden deposita la memoria histórica, sino un espacio también que se ha abierto desde hace unos años al público amplio. Y por público amplio no me refiero exclusivamente a el investigador de la historia o al fraile que viene a estudiar o a la congregación, a alguna cofradía, alguna hermandad del convento de Santo Domingo. No, me refiero al que está interesado, al estudiante, a las personas comunes y corrientes que están interesadas en conocer la historia de la orden, pero también del pasado, cuando menos de Querétaro. Y es interesante esto que esté abierto pues al público, porque platicábamos fuera de cámara que estos archivos de estas provincias o de estas órdenes religiosas, pues que es donde finalmente está lo sustancioso de la historia novohispana, me corrige si no tengo razón, pues porque la iglesia era pues el poder cuasi central, ¿no? Entonces, es extraordinario, Marco, que este instituto esté abierto cuando lo común es que no se permita la entrada ni a los investigadores, ¿no? Que llores, sufras, lleves cartas, por favor déjenme entrar, se lo suplico, no se puede. Entonces, pues felicidades por esto, porque yo creo que es importante y también creo que para Querétaro es muy importante que la sede de este centro de investigaciones de los dominicos, me decías que en América, ¿verdad?, esté aquí. Sí. Platícanos por qué en América, o sea, todo lo que se generaba de documentación de esta orden en toda América Latina ¿está resguardado ahí? En algún momento así fue,
¿Por qué? La orden dominica, muy rápido, cuando se establece en los dominios españoles en el siglo XVI, se crean provincias, la provincia de México, la provincia de los virreinatos sudamericanos, pero por el peso que tuvo la Nueva España ya a finales del periodo virreinal, y por algo que se creó también con visiones de lo que actualmente podríamos decir los archivos, de la concentración de información, mucho de lo que sucedía en otras regiones latinoamericanas pasaba cuando menos por la Nueva España. No todo, pero la Nueva España, por el peso político que tuvo a finales del siglo XVIII, pues se encargó mucho de celar esos documentos que venían de otras provincias hermanas. Entonces, lo que hacen los dominicos de México en su momento es conservar, es tratar de mantener unido un solo archivo. Vienen los periodos de reforma, de secularización, de dispersión de la Iglesia americana, y como todos, como muchos otros archivos eclesiásticos, se van perdiendo, se van dispersando. Pero los dominicos en México tienen una historia que permanece, son poquitos, se van reduciendo poco a poco, la orden se va haciendo pequeña, pero es constante. Y quizá aquí viene la vocación de la orden dominica actualmente de tratar de darse a conocer, porque también no tiene un sentido una orden religiosa si solamente se clausura eternamente. Los dominicos sí tienen esta mirada amplia de para poder conocerte, conóceme, si se me permite esa expresión. Entonces, toda la documentación, cuanto menos de México, sí está en el IDI, pero también otras correspondencias de, por ejemplo, de Bogotá, de Argentina. Y algo muy rápido, el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, al ser el centro de investigación de la provincia de México, pues tiene contacto con sus homólogos en otros países. Por ejemplo, la Orden Dominica en Roma, pues el instituto es el instituto hermano del Centro de Investigaciones Dominicos en Roma, o en Colombia, o en Argentina, o en Estados Unidos, en donde la Orden Dominica todavía existe y tienen algo parecido a un centro de investigación. Todos estos son hermanos entre sí y constantemente estamos pues promoviendo actividades, estando al día de lo que se hace en uno u otro espacio. Eso es importantísimo, creo yo. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que estamos valorando en esta última administración del IDI, digo última administración porque hace muy poquito cambiaron al director. Es la primera vez que el instituto, al menos el de la provincia de México, no es dirigido por un fraile, como históricamente se tenía por costumbre, sino que ahora le están dando oportunidad a jóvenes investigadores, y actualmente quienes están como a la cabeza de las diferentes áreas del centro son historiadores y jovencísimos. Se están formando en los posgrados como doctores o como maestros, y ellos en esa vocación pues han abierto muchos ejes. Estamos echando a andar actividades culturales, de investigación. Estamos tratando de ver en realidad qué tenemos en ese archivo histórico para decir, bueno, aquí están estos temas, estas líneas, y hay unas cosas muy valiosas. A ver, platícanos, qué bueno que tocas el tema de lo valioso en el archivo. ¿Qué tipo de fondos o de documentación se resguarda en este archivo? En el archivo histórico tenemos algo que estamos apenas explorando. Por ejemplo, estamos tratando de clasificar las primeras bulas, las bulas que emitió la Iglesia Roma cuando se crea la... Explícanos qué es una bula. Una bula es el documento más solemne que emite el Papa. El Papa autorizó en su momento que los dominicos llegasen a los dominios de la Nueva España. Y no solo eso, sino que además se hacen unas reuniones, unas juntas entre la Orden Dominica para decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a distribuir?
necesitamos una sola provincia o tenemos que hacer varias casas, cuántos conventos vamos a fundar. Entonces, esos primeros documentos fundacionales de la orden dominica, que un comentario, primero es la de Cuba. Ahí es donde se asientan primero todas las órdenes religiosas y de ahí a Nueva España. Entonces, ese tránsito de Cuba a Nueva España, hemos dado con algunas bulas de esos documentos, 1538, 1560, son quizá las bulas más antiguas que tenemos. ¿Y son originales? Y son originales, son originales. Son duplicados de los originales o a veces son las originales. Entonces ahí estamos con el equipo de estos investigadores que tienen una especialidad en paleografía, en diplomática, pues están clasificando. Pero además de eso también uno puede ir siguiendo la pista de personas en concreto. Los dominicos, como todas las órdenes religiosas, cuando enviaban a los frailes de un lugar a otro, pues se tenían que hacer una especie como de cédulas de presentación en donde dice tal fraile tiene estos estudios, va para tal casa. Cuando hablo casa son como los conventos en los cuales los dominicos se establecieron. Entonces, por ejemplo, de la casa de Querétaro se mueve a la casa de Pátzcuaro y va este estudiante con este objetivo, con esta finalidad. Entonces, también tenemos información, un fondo en donde hay personas para hacer historia de genealogías de frailes muy buena. Pero además también tenemos un fondo que tiene que ver con la construcción, cuánto costaba reparar un templo. Ay, perdón que te interrumpa aquí. En cuanto a la información de los frailes, ¿podemos rastrear datos así muy precisos como edades, extracto social, para identificar qué tipo de personas se integraban a los dominicos? ¿O? En algunos casos sí. El archivo tiene la suerte de contar con información del periodo colonial, pero también como la orden dominica sigue estando viva, entonces, y siempre con esta ley de los archivos, entonces, por ejemplo, de la década de los 30 a los 70, o sea, ¿Del siglo XX? Del siglo XX tenemos esa documentación. Y sí es posible porque en los documentos más antiguos, pues sí vienen de dónde provienen. A veces vienen como los nombres que toman sus nombres civiles y cómo pasan a ser nombrados una vez que ya son frailes. Viene correspondencia de los directores, de los guardianes de los conventos, en donde, por decir algo, ¿no? Yo, fulanito de tal, tuvo aquí su aspirantado, o sea, aquí lo recibimos y tiene tales cualidades, hay que mostrar, tiene que enseñarse más disciplina, hacen comentarios, eso es muy rico. Y en ocasiones vamos viendo que es el hijo, el padre y el abuelo. Y aquí ya no tienen que demostrar, porque recuerdo que en algunas órdenes religiosas, no solo de España, sino también de Nueva España, tenías que demostrar que venías de una familia cristiana de 3 generaciones o más, es decir, que tu papá no pudo haber sido un judío, un musulmán, porque entonces, pues, te rechazaban. En este caso no es una restricción. En este caso no, siempre lo que sí se pide es los 3 votos de todas las órdenes: pobreza, humildad, obediencia. Y en el transcurso de cómo se van formando frailes, pues van viendo este sí, este no. Lo que sí en su momento era muy cerrado todavía, pues solo es una iglesia, ¿no? O sea, no se puede estar dudando de la Iglesia Católica. Entonces, información de esa sí hay, afortunadamente. Hubo un proyecto hace poquito que fue financiado por un fondo de Iberarchivos, una institución con sede en Europa. O sea, ustedes ganaron ese concurso. Como necesitamos reclasificar, la investigadora encargada de ese proyecto, la maestra Miriam Aurora Gómez, logró bajar un recurso
y con base en ello entonces hizo un proyecto de clasificación y entonces empezamos a redistribuir los fondos, porque es verdad, la orden dominica pues no necesariamente sigue unos criterios de la archivística, sino que conforme van llegando o según sus intereses van colocando la información. Para que este archivo pueda ser abierto al público y que tenga un sentido para consultarse, pues necesitamos homologar con otros archivos. Entonces, reclasificaron y se crearon varios fondos. El Casas, hay uno que tiene que ver con las casas, lo que ocurre en cada una de ellas en términos generales. Otro fondo es Frailes, que tiene que ver con personas en concreto. Tenemos Contaduría, que tiene que ver con las cuentas de la orden. Hay otro fondo muy amplio que tiene que ver con los capítulos. Los capítulos son las reuniones que hace la orden dominica y lo que se decide, ¿no? A partir de esta decisión se decidió que los frailes tienen que comportarse de tal manera, o se decidió que el convento dominico de Querétaro tiene que abrir las puertas a, no sé, a una reforma liberal del siglo XIX. También hay documentos del siglo XIX, es decir, desde el periodo colonial hasta el siglo XX existe esa información. Y la invitación es a que vayan y consulten. Mayoritariamente sí es dominica, pero tú sabes que siempre se mezclan otros temas. O sea, uno puede explorar la vida cotidiana de Querétaro a comienzos del siglo XX, temas de educación. En esas recomendaciones se brincan temas de otras. La currícula, ¿qué enseñaban? ¿Qué leían? Fíjate que algo que me llamó poderosamente la atención, porque tenemos una colega ahí en la UAC en gastronomía, la maestra Adriana Guerrero Ferrer, que a partir del libro de cuentas, pero de los franciscanos, arma toda una tesis de maestría en torno a qué comían, en qué platos, de dónde traían la vajilla, si los cubiertos eran de plata, si tomaban cacao, si comían mole, todo de dónde traían las especias. Es decir, estos libros que aparentemente solo podrían ser del interés de un contador, no, ahí está la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Ahí está qué consumían. Y pues no sé, a veces te lleva sorpresas como que el voto de pobreza era dormir en un catre y andar descalzo, pero comían como reyes, exacto, ¿no? sí. Sí, cosas como eso. Hay una miscelánea, un fondo de ese donde entra casi de todo, donde vienen cositas como esos, documentos se va a celebrar el capítulo general de la orden y entonces el recetario, ¿no? Incluso hay algún documento en donde dice qué música se va a tocar, ¿no? Cuánto va a costar el maestro de música. Entonces, eso me parece que es valioso para también promover esta otra historia que no es la historia política, la historia militar, sino que es la que interesa al público amplio. Yo soy un convencido de que la historia de la vida cotidiana es la mejor manera de acercar a las personas a tomar conciencia de que la historia es eso, es explicarnos, pero buscándonos siempre en el pasado, es entender por qué somos. Humana. Es muy humana. Es muy humana. Entonces, resulta bien interesante cuando alguien, por curiosidad, va a ver que su abuelo no fue aceptado como fraile por indisciplinado. Se siente más cercana a la historia que si dicen Fray Bartolomé de las Casas fundó la provincia en 1500. Es más humano lo cotidiano. Marco, y en la biblioteca, ¿qué tipo de libros nos podemos encontrar? En la biblioteca tiene un acervo significativo, especializado en historia eclesiástica. Hay un fondo considerable, que yo creo que la UAC también debe tener un volumen amplio, en historia de Querétaro, pero como la joya de la corona de Lidi, es un fondo antiguo que tiene que ver con esos libros que leían los dominicos. Uno de los investigadores que dirige actualmente el instituto, egresado también de la Maestría de Estudios Históricos de Querétaro, él hizo una investigación para ver qué libros de esos fondos antiguos pertenecían a la orden y cuáles fueron de otras órdenes a partir de las marcas de fuego.
Entonces, explícanles, por favor, a los televidentes qué es una marca de una fuego. marca de fuego sería como una especie de sello, como una especie de marca para saber que este libro, Como un libro- herraje de una vaca, ¿no? exacto. Pero es en un libro. Es un fierro ardiente que se le ponía a los libros y quedaba Con las siglas quemado, ¿no? de Ajá, la orden. Y explícales en qué parte del libro. Comúnmente se colocaba o en en los lomos, Ujú. o a veces se llegaba a colocar en las primeras páginas. Rarísimo, dije lomo, ¿verdad? No, quiero decir en esta parte, el lomo es esto. Ok. Entonces, comúnmente es acá. ¿Qué hizo este colega, el maestro Hugo López? Pues él empezó a clasificar, a ver qué eran esos libros y encontró muchas temáticas. No necesariamente son temas religiosos, son cuestiones filosóficas, son cuestiones de ciencia. Entonces él se encargó de hacer esa clasificación del fondo antiguo. Ese fondo antiguo ya está inscrito en varias bases de datos internacionales, o sea, ya el mundo sabe que en Querétaro existe un fondo antiguo, así como la Palafoxiana o la Burgoa en Oaxaca. Querétaro tiene un fondo antiguo, ya no solamente es el Museo de Querétaro, por ejemplo, ¿no? O también el Fondo del Tesoro. O sea, así como el Fondo del Tesoro fue en su momento jesuita, la Orden Dominica tuvo también lo suyo. Pero fíjate que esto que mencionas es un paralelismo con el Fondo del Tesoro, porque también dices, a ver, ¿qué hace un libro de el convento de San Antonio de la Ciudad de México en el Fondo del Tesoro si era jesuita? O qué hacen 3 libros de la provincia franciscana de Celaya si aquí eran jesuitas. Entonces infiero que eso quiere decir que, obvio, se intercambiaban libros. Sí, eso del préstamo interbibliotecario ni es nuevo. O también, ¿no? Del hurto, de repente, porque aparece esto en una biblioteca que no tendrá que ser. Entonces, pero sí, es un fondo antiguo que quizás sí ya es, al ser antiguo, el libro antiguo sí requiere como de un poco más de cuidado para su consulta, pero igual se puede consultar. Lo que sí, mucha de la información que tienen esos libros son o bien en latín. Por ejemplo, los documentos del archivo histórico más antiguos, al ser de la orden dominica, pues el lenguaje común es el latín. Entonces, tenemos un experto en el latín que nos ayuda, ¿no? Si tú como investigadora quieres consultarlo y de repente te topas con un documento en latín, existe el personal que te apoya en eso. Más difícil que el chino mandarín, en latín y encima con la tipografía procesal encadenada, que era la forma de escribir del siglo XVI. No, bueno, imposible, pero son joyas, ¿no? Sí. Marco, finalmente, por favor, convócanos, invítanos al instituto, ¿qué va a haber? Yo quiero invitarlos que nos visiten. ¿Dónde está ubicado? A un costado del Templo de Santo Domingo. Para quienes nos conozcan, es la calle Vicente Guerrero Sur, número 20. Y tenemos actividades, por ejemplo, en octubre vamos a echar a andar un diplomado, que no tiene que ver con dominicos, sino un diplomado en educación del instituto. Entonces, para quienes estén interesados, ahí hay una oportunidad de acercarse a la historia. Tenemos también en septiembre, hay una develación de placa de este archivo de uno de los fundadores del instituto y del archivo en Querétaro, entonces también no es cerrado el evento. En noviembre tenemos también otras actividades, una reunión más especializada del estudio de la Orden Dominica y pueden participar desde luego. Danos un contacto para preguntar. En las redes sociales hay un correo institucional, instituto.dominicano@idi-mx.com. IDI deletréanolo. I latina H, IDI. Ajá. IDI. Y luego del IDI, ¿qué sigue? De otra vez, por favor. idi.santodomingo@mx.com. Facebook no tiene. Tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook. Ustedes busquen Instituto Dominicano o IDI-Santo Domingo y ahí les aparece. Muchas gracias, maestro Marco Antonio Peralta, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV WAP
CIEFAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.